Hola! Hello, Spanish survivors! Welcome back to a new video with me, Ale. Today's video is a listening, comprehension, and speaking practice. Throughout this video, I will be talking in Spanish, and I will invite you to participate. I will make you questions. To make it a little bit easier, I will provide you with some useful phrases for everyday situation or when you want to talk about your routine. They're gonna be on the screen. So don't forget, you can always pause the video as many times as you need in case that you need to review these phrases or to think a little bit more about your answer. And regarding to your answers, you can write them in the comments. I'm gonna be really happy to read them. And yeah, so please do it. So, should we start? Empecemos. Hoy es martes por la tarde y estoy en mi casa. ¿Y tú dónde estás en este momento? ¿Qué hora es cuando ves este video? ¿Es de mañana, de tarde o de noche? Hoy me levanté muy temprano, a eso de las 5:30 de la mañana, porque tenía muchas cosas por hacer. ¿Y tú a qué hora te levantaste? ¿Dormiste bien? Después de levantarme, hice un poco de yoga. Me gusta mucho hacer yoga por la mañana porque me ayuda a relajarme y a empezar mi día con buen ánimo. ¿Haces yoga o algún tipo de estiramiento por la mañana? Después de hacer yoga, fui a la cocina y preparé mi desayuno. Una tortilla con huevo, queso feta, tomates y jamón. Además de un extracto de verduras y una taza de leche. ¿Y tú qué desayunaste hoy? Por la mañana tuve que ir al centro de la ciudad para hacer algunos trámites personales. Eran muy importantes y urgentes. También pasé por el supermercado para hacer algunas compras para la semana. Luego regresé a casa y estuve trabajando un poco. ¿Qué hiciste tú durante la mañana? Voltea tu teléfono y suscríbete. Ahora estoy en mi oficina. Aquí grabo muchos de los videos para YouTube
y también edito. Cuando termine de grabar este video, voy a preparar la cena. Hoy quiero cocinar algo ligero pero nutritivo. Tal vez garbanzos con arroz y un poco de ensalada. ¿Y tú qué vas a cenar hoy? Cuando era niña, no me gustaban los garbanzos para nada, porque mi mamá siempre los preparaba con acelga. ¿Alguna vez has probado acelga? Es una planta verde con un sabor muy intenso. A mí no me gusta, pero hoy en día me gustan mucho los garbanzos, aunque sin acelga, por supuesto. ¿A ti te gustan los garbanzos? ¿Cuál es tu comida favorita? Más tarde, después de cenar, voy a dar un paseo por el parque. Es muy bueno para la digestión, para relajarse y para respirar un poco de aire fresco. A la espalda de mi casa hay un parque enorme y muy bonito. Aquí voy a colocar un video que grabé ahí. También voy a leer un libro antes de dormir. ¿A ti te gusta leer antes de dormir? Yo ahora estoy leyendo un manga corto que se llama Ella y su gato, del autor Mikoto Shinkai. ¿Alguna vez has leído sus mangas o visto sus animes? Después de leer, me prepararé para ir a dormir. Pero antes de dormir, tengo que ducharme. ¿Eres de las personas que se duchan antes de ir a dormir o prefieres hacerlo durante la mañana? Okay, cool, you got it. I hope you were able to understand everything that I said and that you were able to answer these questions. Don't forget, as I mentioned before, you can write your answers down in the comments so I can read them. I can give you an answer, a heart, a like. I would love to know about your daily routine, so please share that with me. If you found this video useful for you, please smash the like button and subscribe for more content like this. By the way,
here I'm gonna put a playlist where there's a bunch of videos for you to practice and improve your listening, comprehension, writing skills. So please give it a look. And with me, Gabi, until the next time. Nos vemos. Ciao.